retroalimentación de la unidad 2. Hoy día estamos a jueves 24 de septiembre y tal cual como ayer vamos a abordar las habilidades de corregir, orientar, guiar y lo más importante que es retroalimentar, ¿ya? Es aprender sobre lo aprendido. Y obviamente comprobar si efectivamente ustedes aprendieron. Solo tengo a la Constanza Alvarado con la cámara prendida, los demás supongo que están con pijama, están acostados, no sé, me hace pensar de que no están conectados a la clase. Creo que es quinta vez que les solicito que enciendan su cámara. Por favor, necesito la cámara encendida, si no, no voy a iniciar la clase. Ya, hoy día todo, como 4 personas no pueden prender la cámara, no sé por qué. Clase 12, anotamos el título, fecha y el objetivo, que es lo más importante, ¿ya? Vamos a seguir avanzando y voy a comenzar con algo bastante importante. No sé si ustedes vieron que anoche le mandé correo a varios, al menos los correos que yo tengo, ¿ya? ¿Qué les mandé por correo? ¿Alguien recibió algún correo mío? ¿En que me pueda decir qué recibió de mi parte? Tío, ¿puede poner pausa en la grabación, por favor? Entonces estamos viendo la pauta de la disertación. La fecha se las voy a dar la próxima semana por grupo y a la fecha de anoche hasta muy tarde tengo los trabajos de Josefina Castro, Estrella y su grupo, Anaís, Brigitte, Alvarado, Iturrieta, Gabriel, Miguel y el grupo de Nicolás. Solamente esos trabajos me han llegado y supongo yo que solo son esas personas que van a exponer. Así que estaríamos listos para la exposición. Revise la pauta, véala, léala. Si tiene alguna duda, por favor, coméntemela antes de iniciar la disertación. Tío, ¿me da la opción para compartir mi pantalla, por favor? ¿Listo? Gracias. Ya. Continuamos entonces con lo que estábamos viendo. Yo voy a anotar que hoy día solamente encendió su cámara la Constanza Alvarado. Ya. Vamos a empezar entonces. Primero que todo, ayer hicimos un barrido y una especie de diagnóstico de la retroalimentación, ¿ya? El barrido tenía que ver con hacerle preguntas a ustedes y que ustedes me expresaran qué tipo de dificultades presentaban en la unidad 2. ¿Cuáles fueron los aprendizajes con menos acceso y se les dificultaron para poder aprenderlos? Hablamos de distintas cosas, varios de ustedes me hablaron sobre distintos temas, pero principalmente llegué a la conclusión que lo que más les complica en general de la historia, pero sobre todo de esta época, es la comprensión de los tiempos, años, siglos y periodos. Recordar hitos importantes, personajes, hablar de procesos como por ejemplo la economía, la política y representar líneas de tiempo que me acuerdo que dijo la Connie, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a abordar esos temas. Primera pregunta. Necesito que ustedes vayan participando porque la clase no va a ser nada si ustedes no participan. Por lo tanto, necesito que vayan estableciendo un diálogo y si usted tiene algún problema en su micrófono, que vaya escribiendo a través del chat porque lo voy a tener abierto acá en mi pantalla. ¿Ya? Primera pregunta entonces para iniciar la retroalimentación. ¿Qué años estamos estudiando en esta unidad? Ya, Gabriel, ¿me dejas tu correo para enviártela?
¿Qué años estamos estudiando en la época colonial? Abra su cuaderno, mueva la materia, empiece a investigar para los que tienen la materia anotada, recuerde qué años estamos estudiando. Ya, aproximadamente desde el 1598, en algunos lugares y algunos historiadores establecen el 1600, pero vamos a determinar que es desde el 1598 a 1810. Gracias, chiquillos, Martín y Brigitte. ¿Ya? ¿De qué siglos estamos hablando? Si yo hablo del año 1500, ¿a qué siglo me refiero? Recordando siempre que el siglo es uno más que el año. Por ejemplo, si estoy hablando del 1500, a este 15 le debo sumar un 1. Por lo tanto, siempre el siglo me va a dar uno más que el número inicial. Entonces, sería el siglo XVI. El año 1500 es el siglo XVI. Por lo tanto, ¿qué siglo es el año 1800? Siglo XIX. Siempre, hasta cuando estén en cuarto medio, cuando estudien historia, en la enseñanza media, van a tener que lidiar y enfrentarse a los siglos y a los años. Nunca recuerden que cuando me colocan una cifra de 4 dígitos que corresponde a un año, siempre debo sumarle 1 a los 2 primeros números. ¿Ya? Después se los van a ir aprendiendo de memoria. Pero ahí está la clave. Esa es la técnica o el tips para poder sacar un siglo. ¿Ya? Por lo tanto, 1800 corresponde al siglo XIX. Si hoy día estoy en el año 2020, ¿qué siglo es? 21, porque al 2000, que es los primeros dígitos, es un 20, le sumo un 1, por lo tanto es siglo XXI, ¿ya? Bien, entonces estamos estudiando un periodo que comienza del 1598 al 1810. Es un periodo de larga duración, es un proceso, en donde transcurren 500, 600, 700, casi 300 años aproximadamente, ¿ya? Eso es lo primero que debemos saber. Por favor, vayan tomando nota porque muchos no anotaron la materia durante la unidad y esto es un resumen, por lo tanto van a tener resumido lo que hemos visto anteriormente. Vamos a avanzar a lo siguiente. Ya tenemos establecidos los periodos, año y siglos. Acá dice, el Chile colonial es el nombre dado al periodo de la historia de Chile comprendido entre 1598 y 1810. Es decir, ustedes estaban en lo correcto, ¿ya? Acá está la respuesta correcta. Ahora, ¿dónde está la confusión, por ejemplo, que les pasó a algunos que hicieron la línea de tiempo? Es que nosotros, en la unidad 1, vimos la época moderna, ¿ya? Y la época moderna, con ese nombre, se desarrolló en Europa. Pero, ¿qué es lo que hicimos en la unidad 2? En la unidad 2 vimos lo que pasa entre 1600, aproximadamente, que está acá, hasta 1810, que está por aquí. Por lo tanto, lo que hicimos en el fondo fue abarcar parte de la edad moderna, la última parte, pero esa edad moderna cambia de nombre acá en Chile. Y no se llama edad moderna, sino que se llama época colonial, exacto. ¿Ya? Ahí está el cambio. Nosotros tenemos que estudiar lo que pasa en Europa, pero a la vez de manera paralela debemos ver qué cambios se provocaron y se transformó también acá en América. Siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué contexto estamos estudiando? Cuando hablo de contexto o cuando hablo de escenarios, me refiero a los lugares, ¿ya? Entonces la pregunta se refiere a que, ¿dónde estamos estudiando ahora? Les acabo de decir que la unidad 1 era Europa. Bien, Brigitte. Por lo tanto, la unidad 2 tiene que ver con parte de esa época, pero acá, en América. Y esto es lo que vamos a revisar ahora. La Brigitte y la Estrella estaban en lo correcto. Efectivamente, nosotros estamos estudiando, ¿qué lugar?
América Latina, Chile específicamente. La colonia fue un proceso que vivió toda América Latina, chiquillos. Le estoy colocando un mapa y esto es América, ¿ya? Me falta... No, ahí está todo. Esto es América. Recordemos que acá tenemos América fragmentada en 3. Todos los continentes tienen distintos segmentos. El oriente, el sur, el centro, etc. ¿Ya? América tiene 3 divisiones, que es el norte, el centro y el sur, que es donde vivimos nosotros. Aquí está Chile. ¿Ya? Acá está Estados Unidos, que también es parte de América. Acá está México y todos los países centrales, que son como los caribeños, digo, por ejemplo, acá está en el sur Perú, Bolivia, Argentina, etcétera, acá, ¿ya? Entonces, ¿dónde se centra la época colonial? Aquí. Esto es América Latina, ¿ya? Estados Unidos lo vamos a dejar en este caso un poco al lado. Pero aquí está nuestro lugar, nuestro escenario, nuestro contexto. Por lo tanto, la respuesta correcta es, ¿qué lugar estudiamos? América Latina, Chile. Dice entonces que es el periodo posterior a la conquista donde América fue dominada por los españoles. Los españoles colonizaron y establecieron profundos cambios políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales, etc. ¿Ya? Por algo se llama época colonial, porque habla de la colonización. Siguiente pregunta entonces para ustedes. ¿Cómo habrá sido vivir en la época colonial? ¿Cómo habrá sido vivir en la época colonial? ¿Se parecía, por ejemplo, a nuestra vida? ¿La educación era similar? ¿Cómo era el rol de la mujer? ¿Cómo era el rol del hombre? Ya, ¿fue difícil? Ok, desarrollemos entonces el concepto. ¿Qué es difícil? ¿Qué es complejo? ¿Cómo es vivir en la época colonial? Difícil. ¿Ya? ¿Qué más? Las personas todas tenían acceso a la alcantarilla, agua potable, tenían acceso a alumbrados públicos, tenían acceso a una educación igualitaria, la mujer tenía derecho a voto. Cuéntenme, ¿cómo fue vivir en la época colonial? Ya, la Brigitte dice que tenían otros pensamientos y que existía mayor pobreza. ¿Cómo se llamaba ese pensamiento? El predominio del pensamiento religioso. ¿Qué más? ¿Solo nos vamos a quedar entonces con lo que está diciendo la Brigitte? Porque hasta este momento yo he comprobado que solo está aprendiendo ella con respecto a esta pregunta. Los demás no están aportando. Difícil, pobreza, pensamiento religioso. ¿Qué aspectos más de la vida colonial podemos decir? No tenían libertad, ¿ya? Entonces podemos decir que hubo, falta de derechos de las personas. No existía la libertad, ¿ya? ¿Existía algo que se llama el racismo o la discriminación étnica? Bien, Xiomara, discriminación. Dijimos que el color de la piel era el punto principal para la posición de las clases sociales en la época colonial. A diferencia de hoy día, si usted tiene una piel más morena o más blanca, da lo mismo. Pero si tiene dinero y tiene una posición social elevada, va a ser considerado igual. Ya, sin embargo, la época, a usted, siempre cuando tenía la piel oscura o venía de otro país, era bastante discriminador, era mucho más fuerte que ahora. Y eso se llamaba la pigmentocracia. Gracias, Brigitte, por el comentario. Ya eso también lo vimos, la sociedad de castas, etc. Por lo tanto, la vida de la época colonial era compleja, existía pobreza, existía falta de libertad. ¿Por qué falta de libertad? Porque dependíamos 100% de otro país. Y, por supuesto, como dice la Connie, existió algo que se llama el sometimiento. El dominio, la esclavitud, el maltrato, sobre todo hacia los indígenas. ¿Ya? Y acá, respondiendo a la pregunta,
me arroja los siguientes datos. ¿Cómo habrá sido la vida colonial? En un principio las ciudades eran muy pequeñas y muy precarias. Precario significa pobre, lo cual fue cambiando a través del paso del tiempo y la mayoría de la gente, por ejemplo, se desplazaba a pie, aunque también las personas andaban a caballos o en carretas. La vestimenta colonial también era un punto de partida para saber de qué clase social venían las personas. ¿Qué eran las colonias? Eran territorios sometidos a la soberanía de las potencias coloniales. Podemos distinguir distintos tipos de colonias, las de posesión, poblamiento y explotación. ¿Qué características tuvo la política colonial? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo fue la política? ¿Éramos un país independiente? ¿Teníamos nuestras propias leyes? ¿Teníamos un presidente de la república? ¿Cómo se llamaba? Cuéntenme. ¿Cómo se organizaba políticamente Chile en el año 1600? Martín Iturrieta, apague su micrófono. Yo me estoy dando cuenta que no han aprendido nada de la época colonial. Las personas que están participando son re pocas, hablan súper poco, dan conceptos vagos. Hago una pregunta y participa todo el rato, las mismas tres personas están cambiando. La Connie, el Miguel, la Brigitte. Y por ahí uno que otro más. Ya. Éramos dependientes. ¿Por qué? Porque éramos una colonia, éramos un territorio que pertenecía a España. Estábamos bajo el dominio de los reyes, estábamos bajo el dominio de una monarquía española. ¿Ya? Por lo tanto, los reyes de España nos mandaban y nos dirigían desde España. Pero ¿cómo ellos iban a poder dirigirnos desde un lugar tan lejano? A través de una organización de la política colonial, estableciendo instituciones como por ejemplo, los reyes era ley. Recordemos que en esta etapa la política que se vive en Europa está bajo el absolutismo, el poder absoluto de los reyes. ¿Ya? Por lo tanto, podemos establecer que en la política colonial existieron instituciones, grupos políticos que a nosotros nos regulaban y nos organizaban para que el rey estuviese tranquilo y tuviese el poder total. ¿Ya? Existían dos grupos de instituciones políticas. Existía el grupo de las instituciones que estaban acá en la metrópoli, es decir, en América, que se llamaba la Real Casa de Contratación y el Real Consejo de Indias. En España. Y en América teníamos el virreinato, la Real Audiencia y la Capitanía o Gobernación. Recordemos que el virreinato es como la mano derecha del rey y se encontraba específicamente en el Perú. ¿Ya? Entonces, en España funcionaban ellos, y en América estaban estas instituciones. Todas estas unidas funcionaban en pro a la organización de nuestra patria. Una patria sin identidad, una patria que estaba recién incipiente bajo el dominio de la conquista y explotación quizás de los españoles. ¿Me pegué? ¿Me escucho? Ya, ahora sí. Ayer el Nico me habló y se acordó de la economía. ¿Qué características tuvo la economía colonial? Recordemos que la economía es fundamental en todos los procesos históricos. La economía acelera, activa y también desarrolla lo que son
las virtudes de un lugar. Por ejemplo, activa, no sé, los trabajos, activa las entradas, las salidas de dinero, las exportaciones, las importaciones de un país. Por lo tanto, en esta época, ¿qué características tuvo la economía? ¿Cómo era? Hablamos de conceptos como monopolio, hablamos de conceptos como, por ejemplo, ciclos económicos. ¿Quién me puede hablar un poco de eso? Esto fue una de las últimas cosas que vimos. Economía colonial. ¿Cómo fue? ¿Siempre hubo el mismo sustento? ¿Siempre se explotó el mismo producto? ¿O hubieron distintos productos según épocas? Ya, existía algo que se llama el ciclo económico. ¿Por qué ciclo económico? Porque la economía se dividió en 3 etapas, ¿ya? Hubieron 3 ciclos, tal cual como dice el Miguel y la Brigitte, en donde en una época predominó en la venta de los minerales como el oro, después la ganadería, después la agricultura, ¿cierto? En toda esta época colonial hubieron 3 etapas de la economía, ¿ya? Lideradas obviamente por la explotación de un producto principal. ¿Quiénes trabajaban? Excelente. Los esclavos, los indígenas. No venía el rey de España a extraer oro de un lavadero de oro. No iba a estar con una picota extrayendo oro bajo temperaturas extremas. Por lo tanto, para que existiera el desarrollo de la economía, existió también una mano de obra. Pero esta mano de obra era una mano de obra obligada, no remunerada. Por lo tanto, existía también mucha esclavitud. Vamos a revisar entonces qué nos dice la respuesta sobre la economía. Dice que efectivamente existieron los ciclos económicos en la colonia y estos ciclos eran 3. El primero se desarrolló en el siglo XVI, por lo tanto es el año 1500. Y este primer ciclo es el ciclo de la minería. ¿Por qué minería? Porque el producto que más trajo dinero era el oro y la plata. ¿Ya? Por lo tanto, de distintos lugares extraían mucho oro y mucha plata y los mandaban en embarcaciones a distintos lugares de América o Europa. Luego, en el siglo XVII, acá, es decir, en el año 1600, ocurrió que ya se agotaron los recursos mineros, como que ya lo explotaron mucho. Por lo tanto, necesitaban buscar nuevos productos y se fijaron que los animales traían muchos productos y beneficios. Por lo tanto, a esta segunda etapa le vamos a llamar el ciclo de la ganadería, ¿ya? En donde, por ejemplo, vendían lo que era el cuero de los animales, los mismos animales, el sebo, algún otro componente animal, y todo eso también lo transportaban a través de los galeones o embarcaciones a distintos países. Entonces es la ganadería. Y por último, en el año 1700, siglo XVIII, es el ciclo de la agricultura, porque se agotaron los productos ganaderos y comenzaron entonces a explotar productos de la tierra, como por ejemplo vegetales, hortalizas, tubérculos, pero específicamente el trigo y la harina. Hasta acá, ¿hay alguna duda o algo que comentar? Porque ya estamos en la última parte de la clase. Ya. Avanzamos a la siguiente pregunta entonces. Ya, perfecto. ¿Qué características tuvo la cultura? ¿Cómo habrá sido la cultura en esta época? ¿Era una cultura propia? ¿Era una cultura chilena? ¿Existía esa concepción de Chile? ¿Había una bandera, un escudo, hubo un himno nacional? ¿Cómo fue la cultura chilena en esa época? ¿O no había cultura chilena? Bien, Connie, era una cultura más bien desde afuera, no era una cultura propia. Ni siquiera se estaba gestando, estábamos en un constante, una constante recepción
de elementos culturales, pero traídos desde el mundo europeo, exacto, desde España. Desde España, por lo tanto, lo que podemos decir es que la cultura era europea y más bien era una mezcla, ¿ya? Porque se empezaron a unir elementos de la cultura europea con la cultura indígena. Por lo tanto, ocurrieron mezclas, y esta mezcla de cultura se llamó el famoso mezcla de culturas. El mestizaje es mezcla de razas, ya la mezcla de cultura es tiene otro concepto. Sincretismo, excelente. El barroco es el tipo de arte. Sincretismo. Recordemos, unión de razas, mestizaje, unión de culturas, sincretismo. Por lo tanto, nosotros no teníamos una cultura propia, esta cultura comenzó a elaborarse, a construirse, hasta ya llegar a un Chile independiente en donde se hacen las primeras banderas. En esa época no teníamos símbolos patrios, nos representábamos con los símbolos de España, ¿ya? Los escudos de España. Recién por ahí, por 1810, se hizo la primera bandera chilena. Después se hizo otra de transición, y por último, en la Patria Nueva se estableció nuestro símbolo patrio actual. Ya tuvieron que pasar 300 años. Vamos a revisar entonces qué nos dice la respuesta de esta pregunta. Dice que la cultura y el arte durante la colonia se destacó principalmente por la gran influencia española y de la Iglesia Católica. Las principales expresiones de la cultura, del arte, por ejemplo, la pintura, el idioma, la religión, la arquitectura, la literatura, la música, estaban determinadas por el dominio español, por la religión española, y también por esta mezcla, por este sincretismo que hubo, el cual dura hasta nuestros días. Y para ir finalizando, los conceptos claves de la unidad. ¿Qué palabras aprendimos en esta unidad? Como por ejemplo, sincretismo. Vayan diciéndome rapidito a través de una lluvia de ideas, conceptos. Perfecto. Sincretismo, ¿qué más? Piensen en la clase de hoy día, hablamos de muchas palabras. Pigmentocracia, excelente, son palabras que no conocíamos. Pigmentocracia es un segmento social que está asociado al color, al pigmento de la piel, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos establecer como conceptos principales? El André Yacas, por ejemplo, ¿habrá aprendido alguna palabra? El Claudio Neira, el Gabriel Sánchez, el Martín, que nunca lo escucho a ellos. ¿Habrán aprendido alguna palabra? Me gustaría saber qué palabras por último aprendieron. Barroco, excelente. Sociedad de castas o estamental. ¿Qué más? Gabriel, Nico, está el Nico, no, parece que no vino el Martín, Diego, Xiomara, Estrella. Transculturización, también hablamos de la aculturización, excelente. Etcétera, ¿ya? Ya Estrellita, no había leído. Entonces, uno de los principales conceptos que nosotros estudiamos, por ejemplo, en el caso de los indígenas, fue la encomienda. La encomienda hablamos de que era un sistema de venta de esclavos y venta de mano de obra. Agrupaban a las personas y las repartían como si hubiesen sido animales. ¿Ya? Esa es la encomienda. Repartición de personas para mano de obra.
La sociedad de casta dijimos que era una sociedad, una parte de la sociedad que estaba caracterizada por el color de su piel. El barroco dijimos que es un arte europeo que fundamentalmente expresa ideales y doctrinas religiosas. Este arte vino con España hacia Chile y lo adoptamos como una forma artística llamada el arte barroco. Gracias también por el concepto que agrega la estrella, que es muy importante, que es la evangelización. Hablamos del sincretismo, que recién de hecho lo abordamos, que es la unión de dos culturas. La esclavitud, que es trabajo forzoso, sin remuneración, y que generalmente fue traído desde África y desde otros lugares en donde traían a personas, especialmente para usarlas como transporte, como animales de transporte, y como solamente mano de obra gratuita, ¿ya? Hablamos también de la palabra instituciones, como por ejemplo las políticas. Herencia colonial, que es el legado, lo que heredamos de la colonia, el mestizaje, la unión de razas, la colonización, el dominio y la monarquía española. ¿Ya? Con estas palabras entonces nos tenemos que quedar, chiquillos. Y sin nada más que agregar, llegaríamos hasta acá con la retroalimentación. No sé si alguien tiene algo más que decir. Mestizaje cultural no, lo que pasa es que las palabras estaban juntas, pero el mestizaje es una cosa y la cultura es otra. No existe el mestizaje cultural. El mestizaje cultural lo podríamos determinar como un sincretismo, esa es la palabra. ¿Ya? Y para terminar, me voy a quedar con lo que ayer dijo la Connie, que les costó harto, que es realizar una línea de tiempo. ¿Ya? Primero que todo, entonces, ¿cómo puedo hacer una línea de tiempo? Debo organizarme. ¿Ya? El paso número 1 para hacer una línea de tiempo es que debo investigar. Primero debo buscar la información. Por ejemplo, si me piden una línea de tiempo, información. Si me piden una línea de tiempo de la época contemporánea, ¿cómo sería esta línea de tiempo? Vamos a hacerla. Es una línea, el tiempo no es lineal, solamente es una representación. El tiempo es cíclico, hay ciclos, hay etapas, hay procesos, sube, baja, continúa, se retoma. Es lo mismo como en el ámbito de la moda. Ahora está súper de moda, por ejemplo, como la onda vintage, retro, la ropa que se usó en los 80 y cosas así. En la historia pasa lo mismo, ¿ya? Las situaciones se van repitiendo. El estallido social también se vivió en otra época, la época de los 70, de los 80, y se está nuevamente retomando. Así es la historia. Pero si yo la llevo a una línea de tiempo, debo colocar una línea, porque la línea me ayuda a estructurar, a darle un orden a los tiempos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una línea de tiempo de la época de nosotros, podríamos decir, por ejemplo, ¿en qué año nacieron ustedes? Vamos a hacer un ejemplo de una línea de tiempo de ustedes. ¿En qué año nacieron ustedes? En el 2006. Casi todos nacieron entre el 2006, 2005, 2007, ¿ya? Entonces vamos a darle inicio a la línea de tiempo de ustedes en el 2006. ¿Por qué? Porque ustedes nacieron ahí. Entonces, el primer hito es el nacimiento. Siempre en una línea de tiempo, arriba o abajo, va a ir el nombre del hecho y la fecha, ¿ya? Luego, ¿qué hito podríamos colocar por ahí por el 2007? ¿A quién se le ocurre? Fíjense que estamos en la primera etapa, en la investigación. Yo estoy recolectando información. ¿Qué pudo haber pasado en el 2007 si yo nací en el 2006? Ya, cumplí mi primer año, perfecto. Puedo colocar entonces cumpleaños número 1. Cumple número 1. Aprendí a caminar. Me salió mi primer diente, dije mis primeras palabras, etc. ¿Qué otro hecho importante puedo colocar por ahí por el 2009? Cuando tenía 4 años o 3 años aproximadamente. ¿Qué podré colocar? Algo importante que haya pasado en mi vida.
Bien, aprendí a hablar, fue mi primer día en el jardín. Bien, Connie. Entonces puedo colocar que en el 2009, cuando tenía 3 años, fue mi primer día eh, en el jardín, no sé, rayito de sol. Primer día de clases. Primer día de clases. ¿Qué habrá pasado cuando yo tenía alrededor de unos 4 años, en el 2010? ¿Hubo algún hecho importante que pasó en el 2010? ¿Alguien lo recuerda? ¿Que podríamos incorporarlo acá en la línea de tiempo? Bien, Brigitte, puedo colocar entonces mi primer terremoto. Viví mi primer terremoto. Porque en Chile hubo un terremoto, ¿cierto? Bien, Claudio. Año 2010. Y seguimos avanzando, pues llegamos hasta el 2012, por ejemplo. ¿Qué habrá pasado en el 2012? A ver, ¿cuántos años tenía en el 2012? 6. Ah, 6 años. ¿Qué habrá pasado en el 2012 aproximadamente? Ya, la Connie regresó a Santiago, por ejemplo, porque vivía en otra ciudad, y los otros podrían decir que fue su primer día de clase. Excelente, Martín. Primer día de clase de primero básico, ¿ya? Porque ahí empezó la básica. Algunos iban en kinder, algunos iban en primero. Ingresé a la escuela Santo Domingo. Y así sucesivamente hasta decir, por ejemplo, tuve mi primer pololo, o salí primera vez a andar en metro sola, eh, tuve mi primera fiesta de cumpleaños, mi primera pijamada. Entonces, una línea de tiempo, chiquillos, mi primera vacuna, una línea de tiempo lo que busca es organizar hechos relevantes y fechas en orden. Busca todo un atado de información, organizarlo, ¿ya? ¿Y cómo organizo? Primero investigo, luego organizo y por último represento. ¿Y cómo represento? Dibujando una línea de tiempo, ¿ya? Ese es el proceso para hacer una línea de tiempo. Primero debo investigar todos los hechos ocurridos entre el 2006, que nací, y el 2020, que estamos hoy día, ¿ya? Busco todos los hechos. Ah, me encontré con 20 hechos importantes. Entonces esos 20 hechos debo organizarlos según la fecha. No puedo iniciar con el año 2008 y terminar con el año 2006. Debe ser un orden cronológico, ascendente, de menor a mayor. 2006, 2007, 2008, 2009, hasta llegar al 2020, ¿ya? Y por último, una vez que tengo la investigación de los hechos, la organización, puedo representarlo. Puedo hacer una línea, la puedo pintar, le puedo colocar flechas, fotitos, imágenes, pestañas, etc. ¿Y para qué sirve una línea de tiempo? En pocas palabras, para ayudarme, para llevar a lo concreto ideas y fechas, para darle un orden cronológico. Tal cual como podemos observar en esta línea de tiempo, que está chiquitita, pero la podemos ver. Siempre una línea de tiempo, acá no aparece, siempre una línea de tiempo lleva 2 flechas, porque hay continuidad del tiempo, no sabemos hasta cuándo va a llegar, ¿ya? Y también viene con una antecesión. Viene con fechas, viene con imágenes y viene con desarrollo de hechos. Nunca me voy a colocar tantos hechos, a poner tantos hechos, tienen que ser palabras precisas, comentarios acotados. No puedo llenar una línea de tiempo de mucha información, ¿ya? Porque sería bastante enredado. Siempre fecha, nombre y una característica principal. Aprendí a caminar, año 2007, di mis primeros pasos. Listo. ¿Ya? Va quedando más o menos claro para qué sirve una línea de tiempo y cómo me puede ayudar y cómo la puedo utilizar yo como una herramienta histórica, ¿ya? Se me hace mucho más fácil hacer una línea de tiempo que sentarme a hablar de la época colonial, ¿cierto? Ya, perfecto. Hasta acá llegamos entonces, chiquillos. Por favor, los que tienen la pauta y a los que se la envié, traten de compartirlo con los demás compañeros porque no tengo todos los correos. Y yo sé que no todos tienen los correos activos. Entonces no saco nada con enviárselo al correo de Escuela Santo Domingo porque yo sé que pocos lo usan. Así que eso sería, chiquillos, por ahora. ¿Ya? Tío Osvaldo, finalizamos.